Salvador Quispe. Tras la lectura del memorando que se analizará ahora mismo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, la presidenta de la legislatura ha indicado que se abre el debate. Escuchamos al asambleísta nacional Salvador Quispe. Ciudadanos que nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación. Señora presidenta, colegas asambleístas, con mucha preocupación hemos conocido a finales de noviembre del año pasado cómo entró en vigencia la más conocida como ley tributaria. Un proyecto de ley que entra por el decreto ley, por el Ministerio de la Ley y sobre todo una ley que mientras van pasando los días castiga con más fuerza el bolsillo de los que menos tenemos en el Ecuador. Se aplica el RIMPE para los pequeños emprendedores, para los pequeños comerciantes. Se aplica el impuesto para quien gana $2,000 en adelante. Pero se perdona con esa ley tributaria los impuestos a las grandes empresas que tienen sus capitales fuera del Ecuador. Se perdona con esa ley tributaria los impuestos que venía pagando la empresa telefónica Claro por la concentración del mercado, y otras telefónicas también venían pagando ese impuesto, pero con esta ley tributaria se perdona, se ha dejado de cobrar esos impuestos a las grandes empresas, pero se aplica a los que menos tienen, se aplica el impuesto a la clase media, y de esa manera se sigue estancando el crecimiento productivo, el crecimiento económico ecuatoriano. Así no vamos a salir, señora presidenta, colegas asambleístas. El tan anhelado propósito de generar el empleo, de crecer productivamente, se sigue estancando con esas leyes. Por esa razón, señora presidenta, al siguiente día de haber entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley, aquella ley tributaria, desde Pachacuti propusimos un proyecto de ley que busca derogar la ley tributaria. Lo presentamos ante el legislativo el 30 de noviembre del año pasado. Se aspiraba, se esperaba que ese proyecto avance lo más rápido posible, no porque a nosotros se nos ocurre, sino porque así lo exige los 18 millones de ecuatorianos. Sin embargo, con mucha pena hemos escuchado también la noticia de que en el Consejo Administrativo de la Legislatura se propone que el proyecto de ley vaya en consulta a la Corte Constitucional. Señora presidenta, nosotros no estamos de acuerdo que preguntemos una vez más a la Corte Constitucional a ver si podemos o no podemos aplicar el artículo 140 de la Constitución. Por eso, señora presidenta, vamos a mocionar que se detenga esa propuesta de consultar a la Corte Constitucional y que más bien sea esta Asamblea Nacional, una vez de que este pleno, el día de hoy, resuelva disponer al CAL que se califique el proyecto para que el proyecto continúe el trámite ordinario y de esa manera aprobemos pronto. Pero quiero, antes de presentar la moción, a través suyo, señora presidenta,
pedir que se dé lectura el artículo 140 de la Constitución, base legal sobre el cual estamos haciendo esta moción. Señor secretario, proceda. Señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedo a dar lectura del artículo 140 de la Constitución de la República. Artículo 140. La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discute un proyecto de ley calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Hasta ahí el artículo en referencia, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Señor secretario, las últimas líneas del artículo 140 de la Constitución son absolutamente claros. Cuando una ley ha entrado en vigencia por el decreto ley, la Asamblea Nacional en cualquier momento podrá modificar o derogar dicha ley cumpliendo el trámite ordinario. ¿Qué es lo que vamos a consultar a la Corte Constitucional? Hago un llamado, hago una invitación a los proponentes de la consulta a la Corte Constitucional, que no le hagamos quedar en mal una vez más a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional nos va a mandar a aprender a leer la Constitución y aplicarla, y con toda razón. La Constitución es muy claro. Señora Presidenta, colegas asambleístas, estoy mocionando, presento la moción en el sentido de que este Pleno de la Asamblea Nacional resuelva disponer al Consejo Administrativo de la Legislatura para que el CAL califique estos proyectos de ley que buscan derogar la ley tributaria y que en adelante continúe con el trámite ordinario estos proyectos de ley, y ojalá pronto podamos aprobar y de esa manera atender la exigencia del pueblo ecuatoriano en relación a parar con esa ley que está castigando el bolsillo de los que menos tienen en este país. Espero, señora Presidenta, colegas asambleístas, que en atención a este requerimiento nacional demos paso el día de hoy y de esa manera nos pongamos en la línea que el pueblo ecuatoriano espera de nuestra Asamblea Nacional. En ese sentido, he presentado una moción que reposa en Secretaría y solicito, señora Presidenta, que se dé el trámite pertinente en el momento que usted así lo considere pertinente. Gracias, señora Presidenta.